Quiero contar una pequeña historia. Una joven de, por entonces, si la memoria no me falla, 21 años, 21. llamada Macarena, que se llama Macarena Mendizábal, esta niña, porque no dejaba de ser una niña, que todos sueños, estudiante universitaria, etcétera. Y brillante bailarina. Fue protagonista de un accidente brutal, producido por Santiago Silvoso, que con un Honda Civic el 5 de abril del 2015 en Costanera Norte, siendo ex corredor de autos, alcoholizado, había cruzado en rojo un semáforo, venía haciendo zigzag a más de 100 kilómetros, 2015. Honda Civic impacta, se sienta en el lugar del acompañante, Macarena, salía de bailar del boliche Mint, uno de sus amigos manejaba un Volkswagen Gol, ella decide sentarse como acompañante, y mientras cruzaba en ese semáforo de Pampa y Obligado, el vehículo conducido por Silvoso impacta de lleno sobre la puerta del conductor y efectivamente la dejó en un estado límite. Él solo tuvo, Silvoso, lesiones leves. Se sustanció la causa penal, hubo una condena, fue ratificada por Cámara, vencía el plazo ayer de la apelación, o en los próximos días, pero ayer una presentación de Silvoso, no sé si lo podemos ver, desiste de la apelación y le ratifica, a ver, ayúdame en esto en términos procesales, Lourdes, al juzgado, a los jueces, y esto es un anticipo, que se va a poner a disposición para cumplimentar la pena de prisión efectiva. ¿Está bien, Lourdes? Así es, Paulino. Tiene que cumplirse, obviamente, el plazo que tenían todos, en caso de que la querella, dudo que la querella apele esta decisión, pero una vez que quede firme, de firmeza absoluta, ya esto se va a hacer, obviamente, va a cumplimentarse. Con lo cual, digamos, hay un antecedente notable en esto, que es que alguien, aunque no mata, deja en estado vegetativo a alguien. Bueno, lo va a contar la mamá, Adriana. Enorme placer, lamento enormemente. Una vez más la ingratitud de contar, narrar, revolver, pero es tu historia y has hecho una bandera y sabes lo que te aprecio y lo que Macarena significa para muchos que algún día o alguna vez atravesamos situaciones parecidas y que por suerte tuvimos la fortuna de terminar mejor que Maca. ¿Me contás qué sentís? Primero agradecerte, Paulino, porque la verdad que fuiste también representando, como vos decías, una bandera que tiene que ver con la prensa, que nos acompañó y que hoy logramos esto que logramos gracias a todos ustedes, ¿no? Y a la lucha, obviamente, de toda mi familia y del convencimiento de saber que cuando uno comete algo que está mal, que en este caso tuvo que ver con dejar a mi hija en estado vegetativo, debe y tiene que pagar. Así que nosotros hoy estamos viviendo un día muy movilizante, es una mezcla de sensaciones que tienen que ver con el dolor, de saber que el estado de mi hija es irreversible y también con el alivio de pensar que se hizo justicia, ¿no? Hoy este hombre antes de las 7 de la tarde debe presentarse y si no lo irán a buscar en un móvil para que pueda empezar después de 6 años, sucedió este hecho, a cumplir su condena. Así que imagínate que nos sentimos por un lado felices y por otro lado, bueno, nada, el dolor siempre está, ¿no? Sí, cuando uno dice feliz es parcialmente, es porque que se haga justicia uno tiene alguna sensación de cierto alivio. Se produce 6 años después del accidente, como marcás. ¿La primera sentencia en qué año fue? En realidad fue en el 2019 cuando se realiza el juicio. El juicio, claro, el juicio oral. Antes no, antes digamos tuvimos que pasar muchísimos obstáculos que tienen que ver con la justicia en cuanto a tiempos y en cuanto a pedidos de parte del defendido, digamos del victimario.
que eran como inadmisibles, ¿no?, para nosotros, desde hacer tareas comunitarias hasta un resarcimiento económico, un juicio abreviado y demás. Y nosotros siempre tuvimos la convicción de que había que llegar a un juicio oral, que era, digamos, el lugar donde él se iba a exponer, iba a haber muchas personas que lo iban a juzgar. Y así fue. Y así fue. Y después, bueno, y así fue. ¿Nunca te pidió disculpas jamás? Nunca. Eso también es algo que realmente nos dolía mucho, porque si él hubiera tenido una actitud de arrepentimiento, de acompañamiento en todo este dolor, yo hubiera seguido sosteniendo que tenía que pagar, pero también lo hubiera ayudado, ¿no?, en el momento de que dictaron los jueces justicia, porque esto fue algo que no es menor y que se tomó en cuenta, ¿no? La actitud de una persona que cometió algo, hizo un daño y nunca, desde lo humano, empatizó ni con la víctima ni con la familia. Con lo cual, ayúdame, Lourdes, esto se convirtió en un agravante. Sí, obviamente. Igual en el caso de Maca, la verdad que la condena terminó siendo muy pequeña, si se quiere, obviamente ajustada a derecho, pero de 3 años, cuando hoy un caso muy parecido al de Maca podría terminar con un dolo eventual con muchísimos más años. Por la modificación posterior que se hizo en la legislación, exactamente. ¿no es cierto? Claro. Y la verdad que, bueno, aquí valoraron varias cosas los jueces, sobre todo el hecho de que él manejaba alcoholizado, que no tuvo en ningún momento el deber de cuidado a la hora de manejar, porque vos tenés que tener ciertos recaudos a la hora que vos te subís al volante y sos responsable no solamente por tu vida, sino por la vida de terceros. De todas maneras, y más allá de todo lo que muy bien marcás, Lourdes, en términos procesales, jurídicos y de extensión de pena y demás, acá hay un hecho no menor, que lo hablaba ayer con Adrián en privado, que va a haber una sentencia de cumplimiento efectivo. Sí. Y hay alguien que, pese a que no mata, Sí. cuelgan los comentarios, ¿no es cierto? Bueno, por eso Adriana, la pena es baja. termina siendo condenado a pena de prisión efectiva. 3 años. Sí, exactamente. ¿Y la sorprendió, Sí. Adriana? ¿La sorprendió el hecho de que él haya consentido esta sentencia, este fallo? En algún punto sí, porque apeló a todo, apeló a cada cosa que podía desde su derecho a apelar, apeló, y realmente esperábamos, ¿no?, que él apele a la Corte Suprema de Justicia, aún sabiendo y estando convencido de que la Corte Suprema de Justicia no iba a dar lugar, pero aún así, realmente cuando recibimos ayer el llamado de nuestros abogados, donde no iba a haber un recurso, y hoy nos confirman de que hoy directamente tiene que estar presentándose para ir preso. Esta noche este señor duerme en una comisaría y mañana es trasladado, no sabemos todavía si a Ezeiza o a Marcos Paz. Y bueno, la verdad que sí, nos sorprendió y estamos todavía muy conmocionados, pero la verdad que, retomando un poco lo que ustedes decían de los 3 años, si bien yo dije que desde el primer momento que era sabor a poco, y también lo dijo la jueza que llevó Maiza, creo que se llama Maiza. Sí, Maiza. Desde el primer momento, antes de dictar sentencia, dijo que iba a ser un sabor a poco. Yo trato de mirar en contexto y de pensar que esta es una lucha que va a marcar un precedente. Hay muchas familias que van luchando para que se haga justicia por sus causas, y muchas quedan en la nada, y mucho menos por lesiones. Entonces, si yo miro en contexto, tengo que ser hoy una agradecida de que hoy la justicia estuvo de nuestro lado, que nosotros creímos que los medios para que mi hija tenga justicia y mi familia esté en paz eran los medios legales que cualquier ciudadano debe ejercer, y desde ahí me siento sumamente orgullosa. Esperamos, tuvimos paciencia, golpeamos puertas, y hoy estamos con este resultado que para muchos es poco, pero para nosotros es un montón. Adriana, por último, ¿cuántas personas asisten a Maca? Bueno, no te quiero preguntar directamente el estado, uno lo deduce, No hay problema. pero sí cada vez necesita más oxígeno, ¿no es cierto? Sí, también quiero decir que si bien hoy se cierra un capítulo en nuestra historia que tiene que ver con la justicia, nosotros seguimos peleando en el día a día porque nuestra hija siga viva.
que no es menor, porque tiene que ver con esto que pregunta Paulino, de 15 personas en asistencia permanente, donde 15. cada vez requiere más entre kinesiólogos, enfermeros, médicos, y cada vez requiere más de un respirador automático, que es el que le da la vida, y que sabemos que esto, digamos, va en involución, y también debemos prepararnos para todo lo que tiene que ver con la salud de Maca, y con todo lo que implica en una familia, y hablo de mis padres, de sus hermanos, del papá, tener que ver a nuestra hija en ese estado. Adriana, un beso. Por lo cual, nada, agradecerte, Paulino, Beso. realmente de corazón, mi aprecio grande hacia vos. Gracias. Un beso grande a la familia. Un abrazo. Por año un Luna Park repleto de gente, imagínenlo, fallece por accidentes de tránsito. Pero por año, un estadio de River completo transita el día después, en el extremo, como Maca. En otros momentos, como alguien que se repone, como quien le habla, que tuvo la fortuna de, después de una internación de 15 días, una operación, 5 costillas fracturadas, un pedazo de pulmón menos hoy, un drenaje, a los 4 días de haber sido intervenido quirúrgicamente, etcétera, poder contar y poder estar aquí y poder tener una vida semi-normal. Si no hay condena, no hay límite. Por eso es tan importante. Y por eso es tan importante visibilizar todo esto, pese a que parezca invisible. Porque en el fondo está todo esto que contaba Adriana. Pausa, ya venimos.